Ni Carmen Rosa, ni la señorita Berenice, ni Sebastián, cuando estaban presentes en Ortiz, frente al coro de alucinaciones y distractores, frente a los cuerpos que se consumían como leños en la penumbra de los ranchos. ¡Qué perniciosa tan terrible!, decía el señor Cartaya. Si no fuera porque aquí no queda gente, sería la más mortífera que hubiera visto Ortiz en toda su historia. Pero es que ya no encuentra a quién matar. Quizás por eso, por no encontrar a quién matar, en aquel país rural de principios del siglo XX, el paludismo se muda constantemente a la búsqueda de nuevos dominios, como Monay, un pueblo de los Andes venezolanos. Allí, en sus linderos, los vecinos sienten la atmósfera contaminada de la malaria, del aire malo. También puede sentirlo un pequeño visitante que, de manos de su tío, recorre las calles fantasmales del pueblo, sin poder evitar observar los rostros adoloridos de tantas personas abatidas por una enfermedad tan extraña como inmerecida. Se trata del primer encuentro que el destino les tendría reservado a dos fieros adversarios, verdaderos protagonistas de una extraordinaria lucha, cuya resonancia recogería la historia contemporánea como la primera gran campaña sanitaria ejecutada en nuestro país, como la apasionante historia de Arnoldo Gabaldón y su batalla sin tregua contra la malaria. En las montañas trujillanas, el primer día del mes de marzo de 1909, nace el hijo único de Joaquín Gabaldón y Virginia Carrillo, Arnoldo Gabaldón, quien desde pequeño muestra una aguda inteligencia y una precoz vocación hacia el trabajo social y la investigación científica. Mientras tanto, la nación intenta tímidamente incorporarse a la marcha de la modernidad, pero la malaria, enfermedad transmitida por el mosquito Anófeles, se interpone como incómodo obstáculo. Fiebres altas, escalofríos y sudores doblegan la fuerza de gran parte de la población, acabando con la vida de un venezolano cada 2 horas. En el hogar de los Gabaldón, el futuro de Venezuela representa una constante preocupación. Se oponen a los excesos de Juan Vicente Gómez, quien ejerce el poder absoluto bajo un régimen personalista amparado por el ejército y celebrado por un séquito de aduladores. En 1924, el atípico joven provinciano cumple 15 años y manifiesta a sus padres el deseo de iniciar estudios de medicina en la universidad en la ciudad de Caracas. Llega así a la capital, residenciándose con su familia en las cercanías del Nuevo Circo. En 1928, una generación de jóvenes idealistas, entre los cuales se encuentra Gabaldón, sueña con un cambio urgente y necesario, convirtiendo los pasillos universitarios en improvisados foros para la discusión y el análisis de la realidad nacional. La jugada más arriesgada de estos muchachos será la organización de la Semana del Estudiante, días intensos donde fogosos discursos se escapan del borde consista para desdicha de sus pobres autores, que son apresados y conducidos a la cárcel de la Rotunda, para luego ser trasladados al castillo de Puerto Cabello. Pero el destino toca la puerta de Gabaldón. Por una cuestión totalmente casual, cuando se procedía al traslado de los estudiantes para llevarlos a las otras cárceles, se quedó enrollando la colchoneta, la que se le había caído del camión, y en ese momento el camión arrancó y no se dieron cuenta de que él no estaba allí. Pasan los meses y la calma retorna al país. Gabaldón vuelve a la universidad para continuar sus trabajos de investigación. Sus logros son elogiados por médicos de la talla de Enrique Tejera y Jesús Rafael Rísquez,
quienes lo harán su discípulo y le conseguirán una plaza como técnico ayudante del Laboratorio de Bacteriología y Parasitología de la Dirección General de Sanidad. En 1930, Arnoldo Gabaldón recibe el título de doctor en Ciencias Médicas. Uno de sus más queridos maestros, el doctor Luis Racetti, lo anima constantemente para que se marche al extranjero a perfeccionar su formación en políticas sanitarias, experiencia profesional que luego contribuiría a aumentar el promedio de vida de los venezolanos, que para la fecha era de apenas 38 años de edad. En el puerto de La Guaira, familiares y amigos despiden al joven Gabaldón. Entre los presentes se encuentra una niña de apenas 11 años, recién llegada de Trujillo, llamada María Teresa Verdi, destinada con el tiempo a convertirse en su esposa. El dominio de múltiples lenguas y el aval de sus recomendaciones académicas facilitan su ingreso en las más prestigiosas escuelas de medicina de Alemania e Italia. En Europa, una relación afectiva, sostenida cuando aún era soltero, le dejará el nacimiento de su primera hija, Luisa Gabaldón, a quien siempre atenderá. A pesar de la distancia, a pesar de que él, cuando era joven, cuando yo nací, por ejemplo, él pudiera haberme olvidado por completo, sin embargo, no lo hizo. Al contrario, siempre me mantuvo, mantuvo contacto a través de mi madre para saber cómo estaba yo, qué estaba haciendo yo. En 1933, el especialista en enfermedades tropicales acepta una beca de la Fundación Rockefeller para estudios de doctorado en Baltimore, Estados Unidos. Más tarde, esta institución lo contrata para desarrollar una investigación sobre la malaria en primates en sus laboratorios de Nueva York. La oferta laboral representa para Gabaldón un futuro prometedor lejos de su tierra. Pero en Venezuela, una importante noticia cambia el curso de los acontecimientos. Gómez ha muerto. El general Eleazar López Contreras es nombrado presidente de Venezuela y asume el poder buscando calmar las aguas revueltas. El militar tachirense anuncia su plan de febrero, un conjunto de políticas públicas en las áreas de salud y educación. El jefe de Estado crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Enrique Tejera asume su dirección y llama al doctor Arnoldo Gabaldón para que lidere el Plan Antimalárico Nacional. De esta manera, el 30 de julio de 1936, es juramentado como jefe de la Dirección Especial de Malariología y presidente de la Escuela para Expertos Malariólogos, centrando su base de operaciones en una modesta casa ubicada en la esquina de Piñato, cercana al Nuevo Circo. Allí realiza un primer balance de la situación del sector salud. El diagnóstico no puede ser más preocupante. La malaria se ha apoderado de 600.000 kilómetros del territorio nacional, lo que equivale a las 2/3 partes del país. Mi experiencia en Ortiz fue muy valiosa. El pueblo arruinado, las casas destruidas, tal como las describe Miguel Otero Silva en Casas Muertas. La novela de Miguel Otero Silva es real. Yo la vi. Había una urna, la urna del pueblo, y allí, cada vez que moría un padre, llevaban en hombros 4 personas y el padre perdía por la calle hasta el cementerio. Llegaban a la fosa, depositaban el cadáver y regresaban por la urna a esperar un nuevo momento. Gabaldón se pone a trabajar. Con la ayuda de su equipo, traza el objetivo: sanear una población distribuida en un inmenso territorio, particularmente en caseríos levantados en regiones inhóspitas e inaccesibles. Las dificultades abundan. El transporte de técnicos y medicamentos es complejo, los alimentos escasean y la conciencia de los hombres se encuentra abatida por el peor de los males, la indiferencia. De ahí la urgencia de sembrar el valor de la solidaridad en los venezolanos. Como general y jefe de una batalla eminentemente civil, Gabaldón
prepara una unidad de defensa integrada por colaboradores y voluntarios que se suman a la primera gran cruzada sanitaria del país. Para las ciudades, las visitadoras urbanas. Para el interior, los visitadores rurales. Todos iban de puerta en puerta, con la misión de distribuir entre los enfermos las pastillas de quinina, único tratamiento efectivo para paliar y prevenir la malaria, principal norte de los malariólogos, hombres preocupados por el inmenso reto que tenían por delante. La angustia de los malariólogos se refiere a la necesidad que siente el malariólogo de ver que no tiene las armas correctas para luchar contra el enemigo, y el enemigo es muy poderoso. El modelo mejor del angustiado es Gabaldón. Está angustiado porque tiene un inspector que está enfermo, o que está grave, o que no repartió la quinina, o la metoquina, o la cloroquina. Esa es la angustia del malariólogo. En el camino se suman maestros de escuela, telegrafistas, comisarios, hacendados, todos unidos con el propósito común de salvar la vida de los venezolanos. Un esfuerzo imitado valientemente por un segundo regimiento que arriesga su existencia en la captura de larvas de mosquitos para el estudio científico de los vectores de la enfermedad. Existe en el grupo la fuerte convicción de que para destruir al enemigo, primero es necesario conocerlo. Gabaldón ejerce sus labores con la inmensa fuerza moral de quienes predican con el ejemplo. Sus lentes, su corbatín de pajarita y su mirada penetrante se convierten para todos en sus señas de identidad. Él, desde el mismo momento en que inicia su labor como director, arranca con la norma de la disciplina, la honestidad, la puntualidad, fundamentalmente. Y entonces por eso dicen que él era casi militar. Él era la disciplina. Por lo demás obedecemos a su mando. Uno estaba uniformado como un militar, y las armas que tenía era la bomba de rociar y el maletín con quinina. Él tenía una frase que era muy válida, que decía que el problema era el servir a Venezuela y no servirse de Venezuela. Eso era lo que obligaba a que uno fuera constante en el trabajo, que uno tuviera responsabilidad en el trabajo, que uno cumpliera con los horarios del trabajo. Pero el enemigo es poderoso. El mosquito anófeles, transmisor de la malaria, ha salido de las selvas del sur del país, y su multiplicación ha convertido al paludismo en la tercera causa de muerte entre los venezolanos, luego de la tuberculosis y las diarreas infantiles. Al tratamiento con quinina, los sanitaristas agregan técnicas y productos como el verde de París y la petrolización, que no lograban detener el avance del mal. Gabaldón, aunque enérgico defensor de su equipo de trabajo, no perdona una falta. Sabe que esta se traduce irremediablemente en una vida en situación de riesgo, y es que el mosquito no discrimina a la hora de picar. Yo tuve un paludismo muy grave, estuve a punto de morir. Lo conseguí en Maracay, un paludismo pernicioso que me tuvo al borde de la muerte. Pronto, los trabajos de investigación destacan la relación directa entre el auge de la pandemia y las condiciones de vida de los campesinos. La abundancia de aguas y posadas y la presencia generalizada de techos de palma sirven como escenario para la multiplicación del mosquito. En su búsqueda por mejorar el nivel de vida de los venezolanos, Gabaldón integra a su equipo a un grupo de ingenieros y topógrafos para que le ayuden a construir los primeros canales de drenaje antimaláricos. De esta manera, desvía las aguas negras y como consecuencia llega a los hogares de los más humildes el agua potable. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Como en toda guerra, se registran bajas en ambos bandos. Algunos malariólogos pierden su vida en el cumplimiento del deber y los accidentes se multiplican. Era completamente peligroso bajo todo sentido. Una vez estuvimos casi
peligro de que se me ahogaran dos rusos que tenía que no sabían nada. En su afán de capacitar a las personas para enfrentar la ofensiva del enemigo, Gabaldón despliega un ambicioso sistema de información. Nace así el primer método de educación a distancia y por correspondencia aplicado en el país: tijeretazos sobre malaria. Ese tijeretazo sobre malaria, muy interesante, porque ahí se daba una especie de curso para la formación del instructor. Era imposible conseguir revistas en español. Entonces él traducía los trabajos, se publicaban aquí, y uno estaba al día sobre las técnicas de trabajo de la malaria. En este contexto de nuevas iniciativas en el combate contra la malaria, llega a la presidencia de la República el general Isaías Medina Angarita, quien hace posible un ambiente de amplitud, caracterizado por la legalización de los partidos políticos y la libertad de prensa, y acompañado por una ambiciosa política de infraestructura. Una muestra de ello es la inauguración en la ciudad de Maracay del moderno edificio de Mala Librería en diciembre de 1943. En 1944 se organiza el primer curso internacional de malaria, acto considerado como la medida pionera de la lucha antipalúdica continental. Adicionalmente, se crean las becas educativas para médicos recién egresados, interesados en adquirir conocimientos susceptibles de ser aplicados en el país. En ese tiempo, Gabaldón ya ha contraído matrimonio con María Teresa Berti, quien le ha dado 2 hijos, Arnoldo José y Mariela. Él era una persona que se ocupaba permanentemente de cualquier problema que yo tuviese, para aconsejarme, para ayudarme, para hablar de hombre a hombre, que es una cosa muy importante entre un padre y un hijo. Posiblemente él estuvo demasiado dedicado a la lucha contra la malaria, pero él fue muy cuidadoso en estar pendiente de esa educación de los hijos y de transmitirnos a nosotros esa emoción, ese ferviente amor por este país. Pero más allá de nuestras fronteras, el mundo se estremece por una feroz guerra de hombres contra hombres. Gabaldón es invitado por el gobierno estadounidense a dictar una conferencia para médicos asignados a la Guerra del Pacífico. Allí conoce la existencia de una sustancia clasificada como secreto militar, que se ha venido aplicando exitosamente para erradicar la malaria en las selvas asiáticas, pero debe esperar que finalice la guerra para saber su nombre. Se trata del DDT, producto que llega a Venezuela en 1945, año en que es derrocado el general Medina Angarita y se instala en el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno. Bajo esta nueva realidad política, arranca la fase determinante en la lucha contra la malaria. El 2 de diciembre de ese mismo año, se rocía con DDT la primera vivienda rural en el pueblo de Morón, Estado Carabobo. La historia de Venezuela, antes y después del DDT, eso no tiene ninguna discusión. El DDT es el libertador de la fórmula mágica para liberar este país. Si no lo tuviéramos aquí, todos nosotros estamos empezando. La lucha contra la malaria comienza a dar los primeros resultados gracias a la utilización del DDT. El milagro, ¿quién lo produjo? ¿El DDT o los venezolanos? Yo digo que fue el DDT en manos de los venezolanos. El DDT en manos venezolanos fue porque Venezuela fue exitoso con su programa. Otros países también usaron el DDT y también usaron la misma metodología del país, pero no tuvieron la persistencia, la consistencia, el dinero suficiente como para avanzar con un programa firme. De esta manera, disminuye un 15% la tasa de mortalidad. Este logro determina el aumento de la población venezolana y de su fuerza de trabajo, lo que hace posible el desarrollo económico nacional. Sin embargo, Gabaldón no puede evitar preocuparse por el sostenido incremento de la población,
que afecta la calidad de vida de los venezolanos y contribuye a la aparición de nuevos problemas de salud pública. La familia Gabaldón Berti también ha crecido. Para la época, su esposa María Teresa le ha dado 2 hijos más, Ileana y Reinaldo, a quienes bautiza cariñosamente como la generación post-DDT. Yo diría que de alguna manera la familia Gabaldón Berti resultó parasitada por el Plasmodium malariae. Y esto se demuestra fácilmente en el momento en que papá anuncia la llegada de su primogénito. Él mismo se sentó a diseñar una tarjeta y lo simpático de ver cómo él reta a las creencias del momento, de pensar, bueno, ¿es una cigüeña que trajo este niño o es un mosquito? El hecho es que Armando José está aquí. El mosquito Anófeles realmente fue un hermano muy querido para nosotros porque siempre lo teníamos presente en todo el momento, que si el mosquito está haciendo estragos en Sucre, que si tantos casos de paludismo en Bolívar, entonces era una persona muy familiar dentro de nuestro medio. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado Rómulo Gallegos, primer gobernante electo en consulta popular. El ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, asume el liderazgo de la Junta Militar de Gobierno, junto a Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, el asesinato de Delgado Chalbó, el 13 de noviembre de 1950, despierta el nerviosismo entre la colectividad. Para calmar a los venezolanos, la Junta Militar anuncia la realización de elecciones. Se inicia así la búsqueda de una figura idónea para encabezar la transición. Llaman a Arnoldo Gabaldón. El médico acepta el desafío y elabora una lista de posibles colaboradores, que es cuestionada por Marcos Pérez Jiménez. Ante esta situación, decide regresar a Maracay para continuar su labor sanitaria. Frustrada la opción civil, Pérez Jiménez adelanta la toma total de un país que ya ha venido experimentando las conquistas del Plan Antimalárico Nacional. Un trabajo en equipo que en 13 años de ardua labor ha conseguido reducir el número de muertes causadas por este flagelo. De los 300 fallecimientos registrados por cada 100.000 habitantes en 1936, se pasa a 9 defunciones por cada 100.000 habitantes en 1949. Para 1958, ya han sido saneados más de 400.000 kilómetros del territorio nacional. El 23 de enero de ese mismo año, huye del país Marcos Pérez Jiménez y el pueblo celebra en las calles la reconquista de su democracia. En este nuevo ambiente de libertad se concreta una vieja aspiración de Gabaldón, la creación del Programa Nacional de Vivienda Rural, adscrito a la Dirección de Malariología, que impulsa la edificación de un nuevo modelo de casas para mejorar la calidad de vida de la población. Cuando el 7 de diciembre de 1958, Rómulo Betancourt es electo presidente de la República, le pide al doctor Arnoldo Gabaldón dirigir el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En su primera intervención pública, Gabaldón fija su prioridad: incrementar la expectativa de vida del venezolano, logro que alcanza al final de su gestión, al aumentar a 62 años el promedio de vida de la población nacional. El crecimiento experimentado en el número de habitantes trae consigo la aparición de nuevas enfermedades que se expresan en el surgimiento de nuevos problemas de salud pública que serán atendidos por Gabaldón durante su desempeño ministerial de 5 años. En 1963, Betancourt culmina su gobierno. 2 años antes, la Organización Mundial de la Salud reconoce la labor profesional de Arnoldo Gabaldón y su equipo, al incluir a Venezuela en su listado de territorios libres de paludismo, honor únicamente compartido con Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. Concluye así una de las gestiones sanitarias más eficaces registradas en nuestro país. En 1968, una invitación de la Universidad de Cambridge para dictar la cátedra Simón Bolívar
sirve para que los Gabaldón se trasladen a Inglaterra. Lejos de la patria, la familia estrecha la relación entre sus integrantes. Yo recuerdo que estábamos en Inglaterra, yo tenía 12 años, y ya yo había terminado mi primer año escolar ya internado, y entonces ahí realmente yo empecé a sentir que aquel señor, que yo lo veía como un padre, realmente se empezó a transformar en un papá, un amigo papá. Luego de 37 años de servicio, Arnoldo Gabaldón decide jubilarse el 28 de febrero de 1973. Culmina su carrera administrativa, pero continúa su trabajo científico en un pequeño laboratorio de la Universidad Central de Venezuela. Por 18 años, se dedica al estudio de la malaria en aves, investigación que contribuye al conocimiento de nuevas especies de parásitos que no habían sido descritas anteriormente en Venezuela. Para inicios de 1989, el DDT ha dejado de ser la fórmula mágica y otros productos gozan de mayor protagonismo. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza facilita la aparición de nuevos brotes de malaria, hecho que aumenta las preocupaciones del doctor Gabaldón. Los países que están desarrollados porque trabajaron mucho y nosotros no nos debemos de apoltronar creyéndonos que ya estamos saliendo a flote. No estamos saliendo a flote, estamos muy atrasados. Y la única manera de salir adelante es educarnos cuando chiquitos y trabajar cuando grandes. Ese es el mensaje que dejo. De esta manera, trabajando, ideando soluciones para los problemas más recurrentes del país, el 1 de septiembre de 1990 muere en Caracas el doctor Arnoldo Gabaldón. Los nombres que hicieron posible la cruzada sanitaria más exitosa aplicada en Venezuela ya no tienen resonancia. Se perdieron en el inacabado panteón de héroes anónimos que han construido con esfuerzos y desvelos lo más hermoso de nuestra alma colectiva. Esa vocación de pueblo noble y siempre solidario ante las dificultades. La malaria continúa en pie de lucha, pero siempre será conjurada mientras existan entre nosotros ciudadanos con un profundo compromiso social. Personas que asuman sus deberes cívicos y profesionales con honradez, constancia y disciplina. Valores siempre enarbonados por el doctor Arnoldo Gabaldón.
considero que es una época de oro de la sanidad nacional, época que tenemos que rescatar. Esta Venezuela, donde somos el primer país del mundo en eliminar la malaria, por eso lo dio una certificación, la ganamos a los Estados Unidos y a la ex Unión Soviética, pero fue un esfuerzo enorme de una sociedad que se comprometió a resolver un problema grave, donde de los 3 millones de venezolanos que había en ese momento, 1 millón tenía malaria. Estamos hablando de una enfermedad que impedía el desarrollo económico y social de Venezuela y por lo tanto era imprescindible lograr dominar. Bueno, vamos a ver entonces en esta primera clase, además del video, que les da un recuento de la importancia histórica que tuvo la malaria, sigue teniendo la malaria, y esta enfermedad, como ustedes vieron, es transmitida habitualmente por mosquitos, un grupo de mosquitos muy particulares de forma anofelino. Cuando ustedes vean un mosquito zancudo que pica en 45 grados, sepan que es un anófilo. Todos los mosquitos que nos pican aquí en Caracas, tanto cules como aedes, el cuerpo está paralelo a la piel. Este es un mosquito que pica en 45 grados. Y la forma habitual de transmisión es la transmisión por los anófelinos que tienen hábitos distintos a los que nos pican aquí de día. Este pica en la tarde ya, al poner el sol, en la noche y en la mañana. A diferencia de lo que transmiten dengue, zika, chikungunya, aedes que nos están picando aquí, que pican diario. Puede haber transmisión vertical al ocurrido accidentes de laboratorio, contaminación de agujas, de soluciones y por vía, por supuesto, transfusional, porque estamos hablando de un hemoparásito. Los mosquitos son los grandes causantes de la mortalidad mundial, por encima inclusive de la violencia, y por lo tanto las enfermedades metastésicas tienen cada día mayor importancia como causa de mortalidad. Y bueno, vamos a ver en primer lugar cuál es la situación actual en el mundo. Bueno, el año pasado se contabilizaron prácticamente 250 millones de casos de malaria. O sea, esto no tiene nada que ver con COVID, con 900, casi 1 millón de muertos en el año 2022. No hay ninguna enfermedad contagiosa que haya matado tanto como la malaria. Porque imagínense los últimos 100 años, aproximadamente 1 millón de muertos anuales, estamos hablando de 100 millones de muertos solamente en el último siglo. Y por supuesto, el continente africano, que lo ven en azul, es el gran responsable de la carga de mortalidad, donde prácticamente el 95% de las muertes ocurren en el continente africano, un continente devastado por muchas cosas, pero entre ellos por la malaria. ¿Qué esperábamos? Con las medidas de control, esto era lo que esperaba en términos de movilidad y mortalidad la Organización Mundial de la Salud, pero resulta que la realidad es que vamos en este sentido. O sea, no estamos siendo capaces, a pesar de disponer de nuevos insecticidas, a pesar de las estrategias de protección como primeros encarnados, no logramos vencer a esto. Y vamos a ver por qué. Porque esta es una enfermedad donde los parásitos y los vectores están buscando estrategias de sobrevivir. Y este es el mapa de América, que es en este momento lo que nos interesa, donde la malaria está concentrada fundamentalmente en el área amazónica, en nuestra Orinoquia. Hay algunos brotes en Centroamérica y, curiosamente, en los Estados Unidos tuvo el año pasado 3 brotes en distintos estados de los Estados Unidos, lo cual está revelando que la malaria está atacando más al norte de lo que ya esperábamos. Y bueno, en relación a Venezuela, en relación a América, esta es la curva, y quien ha sido responsable de estos picos ha sido Venezuela. Aquí tienen el número de casos. En 2022 Venezuela produjo 154.000 casos, prácticamente 1 de cada 3 malarias. Estamos hablando de datos oficiales, eso no son los datos reales. 1 de cada 3 casos de América lo produce Venezuela. Estamos además exportando malaria. En segundo lugar, Brasil
situación, y Colombia, que también viene aumentando la transición. ¿A qué retos nos enfrentamos? A nivel, vamos a hablar global, y después a nivel del país. Primero, a la expansión como somos reconocidos. Esta enfermedad que ya habíamos dicho que es transmitida por mosquitos del género Anopheles, inocula una forma infectante que son los esporocitos que se replican en el hígado y posteriormente se replican a nivel de la sangre, donde va a producir la patología, y de eso nos vamos a dedicar en la segunda clase que veremos la semana que viene. Algunas de estas formas se especializan en los gametos que infectan de nuevo a los mosquitos. O sea, es un verdadero hemoparásito, pero que tiene una fase hepática. Hay una especie que es la predominante en Venezuela, Plasmodium vivax, que es de esta forma durmientes, que son causantes de la recaída de la malaria. El resto de las especies que tenemos aquí solamente tiene el ciclo a nivel microcíclico, y es un ciclo que tiene horario y fecha en el calendario, como la canción de Simón Díaz. Es un parásito que cumple un ciclo con horas igualito que las recaídas, porque es un parásito que tiene un comportamiento que veremos con mayor detalle. ¿Cuáles especies hemos tenido? Hasta ahora 4 especies. En América viva Falciparum y malaria, ovales exclusivamente en el continente africano. Sin embargo, tenemos 4 nuevas especies causándonos problemas de salud pública a nivel mundial: Plasmodium nuglesis, Simium, Cynomolgus brasiliana. ¿Y qué son estos? Son malaria de primates, malaria de monos. O sea, está viendo el salto de especies que lo vivimos con COVID, ahora lo estamos sufriendo con malaria, que no solamente está saltando de los monos al humano, sino que también está saltando del humano al mono. Hoy en día, las Falciparum se ha demostrado que lo tienen los gorilas. O sea, estamos hablando de enfermedad que no seremos capaces de erradicar de la tierra, ya que estamos usando animales silvestres. Imposible eliminarla de la tierra. Vamos a controlarla, mas no seremos capaces de eliminarla. Fíjense el peso que ya tiene el sudeste asiático. Esto es lo que en verde es el aporte de la malaria de primates en esta serie de países del sudeste asiático. O sea, la malaria de los primates se está transformando como principal problema, como problema de salud por malaria en el continente africano. Pero resulta que no es la única. Ya empieza a haber infección por otras especies de malaria en primates, Plasmodium inubi, Coageli, Schuissich, Resistre, Neovalis, Fiebris, y cuántos más podremos ser afectados. Por lo tanto, estamos hablando con una enfermedad que nos está retando a ocurrir frecuentemente el salto de peso. Nosotros en el laboratorio de malaria, el mismo laboratorio que dieron al doctor Gabaldón, yo soy actualmente su jefe desde que falleció el doctor Gabaldón en 1990, estamos viendo Plasmodium malariae, que a nosotros nos parece que pudiera ser Plasmodium brasiliano. Y de hecho estamos teniendo inclusive casos de malaria triple, que tiene el mismo paciente, tiene las 3 especies: Falciparum, vivax y malaria. Y creemos que el Plasmodium brasiliano, el proyecto que tenemos junto con con el IBI y con la profesora Lina Uribe, es demostrar realmente si estamos hablando de malaria de primates, los casos que parecen malaria y no y posiblemente creemos que va a ser Plasmodium brasiliano o Plasmodium simium, que está creándole problemas a los brasileños en los alrededores de Río de Janeiro. Están teniendo brotes por Plasmodium simium. Bueno, el otro problema, reto que nos enfrentamos, es la portada del informe mundial de malaria en 2023, lo consideran el problema más grave del cambio climático, porque la temperatura es muy importante en la transmisión por enfermedades por mosquitos, y la transmisión de la malaria es posible entre los 14 y los 40 grados. Si nos vamos hacia los extremos, lo que pasa en los países que tienen estaciones, bueno, desaparecen los mosquitos por el frío, pero si la temperatura es muy alta, también es perniciosa tanto para los mosquitos como para el parásito. Y bueno, estamos viendo que la temperatura del mundo
está cambiando y hasta ahora teníamos, entre los trópicos, teníamos la transmisión de la malaria en América, en África y en Asia, porque había la temperatura y la humedad ideal. Pero ¿qué está pasando? Que el planeta se nos está calentando. Miren cómo viene aumentando la temperatura del planeta. En 2023 establecimos el récord de temperatura más alta desde 1880. Esto es sumamente grave. Y fíjense que dónde va a afectar más, al hemisferio norte. De hecho, el descongelamiento de los polos, el aumento del nivel del mar y este incremento de la temperatura, en el caso de los polos, va a llegar a 7 grados de temperatura, de aumento de temperatura. Eso que ha hecho que la OMS haga ya mapas predictivos. Y esta es la situación actual de la transmisión de virus falcíparos, que está limitada al área del Ecuador. Este es el mapa con 2 grados de temperatura mundial. Fíjense que va hacia los países de clima templado y va a ser el hemisferio norte el que va a sufrir mayor transmisión y mayor riesgo de transmisión por enfermedades metascélicas. Lo estamos viendo en Europa, como están teniendo dengue, como tienen en Estados Unidos, países como España, Italia y Francia tienen dengue porque el mosquito ahora sobrevive a las temperaturas que tiene. Lo mismo es el caso de la malaria. Entonces, el factor climático es fundamental de las perspectivas de lo que tenemos. Pero hay otros factores, como el fenómeno del Niño, que son las corrientes submarinas que giran alrededor del globo terráqueo y que cuando estas corrientes aumentan la temperatura del mar en 1 o 2 grados, cuando chocan con América, aumenta la pluviosidad y generalmente en el caso del Perú coincide con el mes de diciembre. Por eso ellos, como con el aumento de la temperatura aumentaba la pesca, decía que era el Niño Jesús que venía en diciembre y que por lo tanto le pusieron el fenómeno del Niño, el aumento de la producción de la pesca. Pero este aumento de la pluviosidad también tiene impacto en la transmisión de enfermedades. Y esto se descubre por primera por un investigador de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, el doctor Benio Masculino del Laboratorio de Malaria, y utilizó los datos del doctor Gabatón. Y el doctor Benio me dijo: no existe dato más preciso en el mundo como los datos de Venezuela de la época de Gabatón. Y utilizando los datos de Gabatón, él demostró que un año o el segundo año después del fenómeno del Niño, de los picos que teníamos en Venezuela, aumentaba la malaria. Y hoy en día ya sabemos cuándo ocurre el fenómeno del Niño, por lo tanto debemos prepararnos un Ministerio de Salud con una mayor interacción para tener insecticidas, para tener mosquiteros y para prepararnos para un aumento de la transmisión y tener medicamentos. Pues, señores, los políticos por aquí ven, por aquí les saben, y de nada vale que uno alerte los picos que hemos tenido. Y acabamos de tener en diciembre comenzó el fenómeno del Niño, o sea que el año 2026, ya a final de 2025 y 2026, la predicción es que vamos a tener más casos de malaria y por lo tanto debemos estar preparados para eso. ¿Qué otros problemas nos estamos enfrentando? Un problema de resistencia a los antimaláricos. Y el antimalárico más potente que tenemos se llama TLT, es una combinación. Ya se están utilizando combinaciones de medicamentos malaria, así como lo utilizamos para otras enfermedades, lo utilizamos para cáncer, para enriquecer la posibilidad de resistencia a uno de ellos. Antemeter, los derivados de la medicina, son el mayor avance que hemos tenido gracias a las investigaciones que hicieron los chinos y trajeron de una planta que se llama Felicia, pero lo han asociado a otros medicamentos como el artemether-lumefantrina. Ya estamos viendo retraso en la respuesta de los parásitos y lo más grave, que ya en el continente africano ya tienen el problema de la resistencia a los antimaláricos. Pero es que no solamente es que el parásito se está haciendo resistente, sino que los métodos de diagnóstico rápido que tenemos de malaria que se basan en la captura de antígenos, que lo hemos utilizado también para COVID, resulta que se basan fundamentalmente en capturar una molécula que se llama proteína rica en histidina, HRP2.
Casi todos los test de diagnóstico tienen captura esta molécula. Bueno, pues la variante en África que se ve en el cuerno del África, ahí ya muy falsita, no quiere decir que es la nucleosantrina, pero que además no expresa la proteína de insulina. Por lo tanto, todo lo que se llama con las pruebas rápidas y por lo tanto nos va a dificultar tremendamente el diagnóstico y vamos a tener que desarrollar todas las pruebas rápidas porque este señor nos está jugando. Y es las áreas donde ya está viendo una alta prevalencia de no expresar justamente esa proteína que es la clave para hacer el diagnóstico de la malaria. Este es otro reto que tenemos. El problema de la resistencia a los insecticidas, esto es tener resistencia a 4 compuestos distintos. Nosotros tenemos resistencia al menos a 2 compuestos al mismo tiempo, o sea que los mosquitos también se están volviendo resistentes a los insecticidas y por lo tanto es un problema grave que tenemos que desarrollar nuevas herramientas para el control de los mosquitos. ¿Qué pasa en el caso de Venezuela? Bueno, tenemos los mismos factores que tiene el resto del mundo, pero adicionalmente a eso, Venezuela tiene otras características que dificultan su control. Venezuela es el 10º país en biodiversidad del mundo, compite con Estados Unidos por el 10º puesto. Por la cantidad de ecosistemas que tenemos, la temperatura ideal para la reacción y la humedad que tenemos hace que tengamos una gran riqueza de especies de mamíferos. Tenemos 342 especies de mamíferos, de las cuales 10 de ellas son verdaderos vectores, son distintos los que están en la cordillera de la costa, los del proyecto Bali, que lo definió, por cierto, el doctor Caballón, en toda la costa no se les agua sálida, agua salobre, agua sálida, y en el sur del país no se les da mejor. ¿Qué significa tener tantas especies? Bueno, significa que vamos a tener mosquitos con distintos hábitos y que una misma medida de control no sirve para el resto del país. Eso nos dificulta muchísimo, porque hay mosquitos que entran a la vivienda, pican dentro y reposan dentro. Si yo pongo insecticida en las paredes, lo mato. Y si yo me pongo mosquitero, yo me protejo. Pero hay mosquitos que pican dentro de la vivienda y se van después de comer porque ellos, acuérdense que están muy pesados por la sangre y tienen que reposar para botar la parte líquida y quedarse con los glóbulos rojos. Entonces, el insecticida que yo aplico aquí no le va a hacer efecto por mucho que yo use insecticida. Y tenemos mosquitos como otro salir que le gusta picar en la periferia de la vivienda. De nada vale que duerma bajo un pitero o le echemos insecticida porque va a estar infectado. Entonces, eso nos complica grandemente pensando que simplemente aplicando insecticida nosotros vamos a resolver el tema de la malaria. Eso. ¿Qué otros problemas nos enfrentamos? Bueno, la descentralización, que es una decisión política muy buena, de descentralización política para que nosotros eligiéramos a nuestros alcaldes y gobernadores, no fue buena para el programa de control de las enfermedades endémicas. Nosotros ahí debemos imitar lo que ha hecho los Estados Unidos. Es un país totalmente descentralizado, pero lo que es vigilancia epidemiológica está centralizado en Atlanta. El CDC en Atlanta coordina todo el país y todo el país obedece a Atlanta, como la Policía Federal, que es la que manda sobre la policía local. Aquí se perdió totalmente el orden, siendo de cada gobernador, al descentralizarse, cada gobernador hace lo que le da la gana, otro programa de control diferente, compra los insecticidas que le da la gana sin tener un criterio técnico. Y esta anarquía lleva a hacer locura, como esta casa de la área minera, donde pusieron demasiado insecticida y aquí ven cómo lo disminuyen. Eso lo hacen los niños que viven en las minas, que se están contaminando con insecticida y que los va a afectar. Esos son irresponsabilidades de quienes manejan el programa de control en estas áreas. El otro problema que yo considero de los más grandes es el problema de la minería, la crisis económica del país,
autorizó que la población se fuera a resolver su problema económico, sobre todo a partir de 1982, hacia la zona minera para ganar plata en la zona minera. Pero esto se asoció, cuando vino el presidente Chávez, la nacionalización de empresas mineras que tenían un gran control sobre el personal que trabajaba allá. Y por lo tanto no había casi transición de... Pero esta misma mina, la mina se llama Tracerton, que es una mina riquísima, una empresa canadiense, que ha demandado al gobierno venezolano y le tenemos como 1.700 millones de dólares a esta demanda. Esa mina es objeto. Se permitió que los mineros artesanales que invadieran, que deforestaran, que contaminaran, y así viven bajo una vivienda muy primaria, no protegidos de la transmisión malárica, por lo tanto están expuestos de forma permanente, no solamente ellos, sino sus familias. Ahora vemos niños que no solamente tienen malaria, sino que están en un sitio donde en estos pozos está lleno de mercurio y comen pescado muy ricos en mercurio, y por lo tanto son niños que van a tener posiblemente trastornos neurológicos porque la contaminación mercurial afecta el sistema nervioso central. Y eso se asocia con una cantidad de gente que va hacia esa zona, comerciantes, prostitutas, etcétera, que agrava el problema de la transmisión. Para ponerle guinda a la torta, que el 24 de febrero de 2016 el presidente creó la zona de desarrollo estratégico o alto minero, que es una zona muy intensa para la extracción, una política extractiva, no solamente de oro, aluminio, coltrán y una cantidad de otros materiales, aluminio, etcétera, que para nosotros va a agravar el problema sanitario. Y es que el epicentro de la malaria está aquí, y aquí la gente viene de los estados a trabajar y después se lleva la malaria al resto del país. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que todo el país, de los 24 estados, hemos tenido un momento donde 6 estados tienen malaria autóctona, porque la gente regresa, como ya no se vino, ocurre transmisión, y vemos como hace 2 semanas, por cierto, hubo un caso de Yaracuy, que era una zona donde no habíamos tenido casos autóctonos, pero se siembra la malaria en todo el país, inclusive la isla de Margarita tenemos transmisión por la malaria. Tenemos un problema nacional cuyo epicentro lo tenemos en el área nacional. Y después otro problema que estamos teniendo es que una población al estarse infectando y desinfectando va subiendo su nivel de inmunidad. Y por lo tanto, y lo hemos visto en COVID, los portadores asintomáticos, eso lo vemos con cualquier enfermedad. Y eso lo están demostrando también los colombianos, los brasileños y nosotros en Venezuela, que lo hemos publicado, donde en el oriente del país, por cada sintomático, encontramos 4 portadores asintomáticos, utilizando la técnica PCR para demostrar la infección. Y eso es sumamente importante para el programa de control, porque si yo solamente trato a la gente que tiene fiebre, estoy dejando a 3 o 4 personas más que están infectando los mosquitos y continúa la transmisión. Pero el que peor es en el área minera. Nosotros estamos encontrando, estudiando en las áreas mineras, que por cada sintomático tenemos 6 portadores asintomáticos. Y por lo tanto, hemos recomendado al Ministerio, porque no hemos hecho caso por supuesto, donde se debe hacer en estas áreas tratamientos masivos. Hay que tratar a toda la población porque no podemos detectar a toda la cantidad de portadores asintomáticos. Entonces, cuando vemos las cifras de número de casos, que son las cifras oficiales, que llegaron a más de 400.000 casos, en el año 2022 tuvimos 154.000 casos. Bueno, si nosotros contamos los portadores asintomáticos, el número real de casos en el 2021 se dieron 872.000 personas que requerían tratamiento de la malaria y no 174.000. ¿Y cuánto representado? Bueno, llegamos a representar el 53% de toda la malaria en América, según los datos oficiales. Actualmente Venezuela, 1 de cada 3 casos en América
no en las Américas, ese término que, porque por Estados Unidos se quiere apropiar un nombre que es propio de todo el continente por el estudio americano. Producimos 1 de cada 3 casos de la malaria. Y aquí tienen el peso de la malaria en Venezuela, y esto representa de toda la malaria del continente americano. O sea, es muy grave, y eso ha sido el modelo y además se formaron los grandes gerentes de salud de toda Latinoamérica y parte del África, se formaron en Maracay, hoy en día como Maracola, con un problema de control. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, miren, esto es cuál es la inversión del gobierno nacional, aquí lo ven, inversión en los países, doméstica y las donaciones internacionales. Miren Venezuela, aquí está toda la inversión que nos regala OBS, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, el gobierno nacional parece que eso no es un problema de ellos, las universidades no es un problema de ellos, el sistema educativo no es un problema de ellos, los hospitales no es un problema de ellos. Esos son los datos oficiales que le da el gobierno nacional a la OMS, no lo estoy inventando yo. Por lo tanto, ahí tiene la consecuencia. Si usted no invierte en malaria, en el control de la malaria, usted va a tener problemas. Y bueno, esta época gloriosa, donde nos dieron el primer certificado en 1961, tenemos una lamentable realidad que ya fue expuesta en el video, y yo creo que Rafael tenía razón. Aquí lo único que resucita es el partido. Bueno,